Hola compañeras, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, a mí me correspondió el encuentro 1 de esta cartilla 7, titulado El Reino de Dios, propuesta de Jesús en los Evangelios. Antes de iniciar vamos a hacer la oración al Espíritu Santo y vamos a hacer un Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Antes de comenzar a reflexionar en torno al tema propuesto, vamos a disponernos mentalmente y físicamente. Vamos a tomar una posición orante donde vamos a abrir la mente y nuestro corazón a la acción del Espíritu Santo. Vamos a orar. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, acá en la primera hojita, en la página número 5, encontramos dos cuadritos que nos regalan dos pasajes bíblicos, uno de Marcos 4:11 y el otro de Juan 3:5. Este encuentro básicamente está en torno a estas dos lecturas, entonces eso es lo que vamos a mirar en este día. Marcos 4:11 nos dice: a ustedes Dios les comunicará el misterio de su reino, y a los de afuera, en cambio, todo les resulta enigmático. Y Juan capítulo 3, versículo 5 nos dice: te aseguro que quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, como el mismo título nos lo dice, el reino de Dios, propuesta de Jesús en los Evangelios, y entonces acá sacamos un pequeño resumen de cada evangelista. Entonces vamos a iniciar con el reino de Dios en el Evangelio de Marcos. Solamente saqué una partecita. Dice: el reino de Dios es una realidad misteriosa cuya naturaleza solo Jesús puede dar a conocer. Así debe entenderse en lo dicho en Marcos 4:11, que fue ya la lecturita que hicimos al principio, y dice: no la revela sino a los humildes y a los pequeños, no a los sabios y a los prudentes de este mundo, a sus discípulos, no a la gente de afuera, para quienes todo es enigmático. Esta pedagogía está constituida en gran parte por la revelación progresiva de los misterios del reino, particularmente en las parábolas. Una de ellas, que recoge el sentido del reino de Marcos, que Marcos quiere transmitir a sus lectores, es la de la semilla. Esta parábola es fuente inspiradora para la evangelización. La semilla es la palabra
de Dios. El sembrador es Jesucristo. Jesucristo hoy, presente en la iglesia por medio de su Espíritu, sigue sembrando la palabra del Padre en el campo del mundo. La calidad del terreno siempre es muy variada. El Evangelio cae a lo largo del camino cuando no es realmente escuchada o cae en pedregal, sin penetrar a fondo en la tierra o en abrojos, sofocándose enseguida en el corazón de muchas personas distraídas por mil afanes. Pero una parte cae en tierra buena, en hombres y mujeres abiertos a la realidad personal, a la relación personal con Dios y solidarios con el prójimo, y da mucho fruto abundante. Bueno, esto es como más o menos un pequeño resumen de lo que Marcos nos da a entender del reino de Dios. Ahora vamos a mirar el reino de Dios en el Evangelio de Mateo. Acá en Mateo nos dice: este reino, llegado a su consumación, están llamados a heraldo los fieles. Por acá me encontré el significado de heraldo y es mensajero o portavoz. Entonces podríamos decir que el reino, llegado a su consumación, están llamados a mensajeros los fieles después de la resurrección. Hasta entonces suspiran por su venida. Venga tu reino, como lo decimos en el Padre Nuestro. Así, el reino es un don de Dios por excelencia, el valor esencial que hay que adquirir a costa de todo lo que se posee. Pero para recibirlo hay que llenar ciertas condiciones. Bueno, los requisitos son alma de pobre. Esto lo encontramos en Mateo 5, versículo 3, que dice: felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Otro requisito es actitud de niño. Lo encontramos en Mateo 18, versículos del 1 al 4, que dice: en aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y en Mateo 19:14 dice: pero Jesús les dijo: dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Otro requisito es búsqueda activa del reino y su justicia. Lo encontramos en Mateo 6, versículo 33, que nos dice: busquen primero el reino y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Otro requisito es soportar las persecuciones. Lo encontramos en Mateo 5, versículo 10, que nos dice: felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. El otro sacrificio de todo lo que se posee lo encontramos en Mateo 13, 44. Dice: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, vende todo lo que posee y compra el campo. Y en Mateo 19, 23 dice: Jesús dijo entonces a sus discípulos: les aseguro que difícilmente un rico
entrará en el reino de los cielos. Otro requisito es perfección más grande que la de los fariseos. La encontramos en Mateo 5:20, que nos dice: les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Otro requisito es cumplimiento de la voluntad del Padre. Lo encontramos en Mateo 7:21, que nos dice: no son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Otro requisito es llevar el vestido apropiado. Lo encontramos en Mateo 22, versículos del 11 al 14, que nos dice: cuando el rey entró para ver los comensales, encontró que un hombre no tenía el traje de fiesta. Amigo, le dijo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta? El otro permaneció en silencio. Entonces el rey dijo a los guardias: átenlo de pies y manos y arrójenlo afuera a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Otro requisito es convertirse y arrepentirse. Lo encontramos en Mateo capítulo 18, versículo 3, que nos dice: y dijo, les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Bueno, todos estos requisitos, todo esto constituye una exigencia de vigilancia. Esto es lo que resumimos de Marcos, y pues leímos los versículos como para que sea más entendible. Ahora vamos a ver el reino de Dios en el Evangelio de Lucas. Acá nos dice: así, en el Evangelio de Lucas, Jesús es, ante todo y por encima de todo, el gran proclamador del reino. En la narración evangélica lucana, Juan Bautista no es el primero en proclamar el reino de Dios, sino Jesús. Cuando proclama por primera vez el reino de Dios, subraya enérgicamente el significado de este anuncio. Por eso, para eso he sido enviado. Esto lo encontramos en Lucas 4:43, que dice: pero él les dijo, también a las otras ciudades debo anunciar la buena noticia del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. En la narración lucana, Jesús habla del reino en el sentido de una realidad inminente. Sabed que está cerca el reino de Dios, pero al mismo tiempo no duda en proclamarlo como una magnitud ya presente en su propia persona y en su actuación. El reino de Dios está en medio de vosotros. Esto es lo que podemos resumir del Evangelio de Lucas. Ahora miremos el Evangelio de Juan. Como ya hemos visto en el reino de Dios es un tema central en la reflexión de los evangelios sinópticos. Jesús ilustra el reino con parábolas, interpreta los signos de su irrupción en el mundo y exhorta a los hombres a entrar en él. En cambio, el Evangelio de Juan, la ausencia del reino de Dios como tema y concepto, con la excepción de Juan 3, del 3 al 8. Juan 3, del 3 al 8 nos dice: Jesús le respondió: te aseguro que el que no nace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo un hombre puede nacer
cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo lo que ha nacido del Espíritu. Bueno, yo creo que eso es lo que más o menos cada uno de los evangelistas nos dicen. Entonces ahora vamos a hacer la lectura del sembrador. Esta lectura está tomada de Marcos capítulo 4 del 3 al 20. Dice: escuchen, un sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, una parte de la semilla cayó junto al camino, pero vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó sobre el terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y como la tierra no tenía profundidad, brotó enseguida, pero apenas salió el sol, la quemó, y por no tener raíz, la secó. Otra parte cayó entre espinas, y cuando éstas crecieron, ahogaron las semillas, las cuales no pudieron dar fruto. Las otras semillas cayeron en tierra fértil, las cuales dieron fruto a medida que brotaban y crecían. Unas produjeron 30, otras 60 y otras 100 por uno. Jesús añadió: el que tenga oído para escuchar, que entienda. Cuando Jesús se quedó a solas, los que estaban a su alrededor, junto a los 12, le preguntaban acerca de las parábolas. Él les contestó: a ustedes Dios les comunica el misterio de su reino, a los de afuera, en cambio, todo les resulta enigmático, para que por más que miren, no vean, y por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Luego Jesús les dijo: ¿no entienden esta parábola? Entonces, ¿cómo van a comprender las demás? El sembrador siembra la palabra. Los que están junto al camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero apenas la escuchan, viene Satanás y les arrebata la palabra sembrada en ellos. Otros son los sembrados en terreno pedregoso. Escuchan la palabra y de inmediato la reciben con alegría, pero como no tiene raíz en sí mismos, por eso son inconstantes. Cuando llega algún sufrimiento o persecución a causa de las palabras, sucumben de inmediato. Otros son los sembrados entre espinas. Escuchan la palabra, pero los invaden las preocupaciones de este mundo, la seducción de las riquezas y otras ambiciones que ahogan la palabra y no la dejan dar fruto. Otros son como los sembrados en tierra fértil. Escuchan la palabra, la aceptan y dan frutos, unos 30, otros 60 y otros 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, por acá nos muestran un código QR donde el Papa Francisco nos explica el reino de Dios. Él habla de el venga a nosotros tu reino que está en el Padre Nuestro. Ahí nos explica más o menos, profundiza un poquito en la catequesis
del reino de Dios. Bueno, yo creo que vamos a volver un poquito a los dos cuadritos con los que iniciamos. A ustedes Dios les comunica el misterio de su reino, a los de afuera en cambio les resulta enigmático. Vamos a hacer como un pequeño resumen de estos dos cuadritos. Y regálenme un momentico por acá. Bueno, este resumen sería: regálenme un momentico. Bueno, acá la de Marcos, como una pequeña explicación de esto es: en Marcos 4:11 Jesús explica a sus discípulos que se les concede entender los secretos del reino de Dios, mientras que a los que están afuera se les habla en parábolas, para que aunque vean y oigan no comprendan. El versículo forma parte de la explicación de Jesús sobre el propósito de enseñar por medio de parábolas, donde la recepción del mensaje es tan importante como el mensaje mismo. El misterio del reino de Dios. Jesús revela a sus seguidores que se les concede la capacidad de entender el funcionamiento y las verdades del reino de Dios. Las parábolas son como un velo para las personas que no están en el círculo de los discípulos. Dios utiliza parábolas. Esto significa que, a pesar de la claridad de la historia, la verdad profunda permanece oculta para ellos, limitando su comprensión. El propósito divino, la razón de usar las parábolas, es para que las personas no se conviertan inmediatamente y no reciban el perdón de los pecados. Esto puede interpretarse como una forma de permitir que la gente elija activamente su comprensión y su compromiso con la verdad. Relación con el capítulo completo: la parábola del sembrador. Esta ya la leímos, la acabamos de leer. Este versículo introduce la parábola del sembrador, que es fundamental para comprender por qué las personas reaccionan de manera diferente a la palabra de Jesús. Diferentes tipos de tierra. Jesús compara los corazones de las personas con diferentes tipos de tierra, donde la semilla, o sea la palabra, crece de manera distinta. La recepción del mensaje. La parábola y los versículos siguientes ilustran cómo algunas personas reciben la palabra con alegría, pero sin raíz, mientras que otras son ahogadas por las preocupaciones del mundo, y solo una parte muy pequeña da fruto. Por otra parte, el texto de Juan, en la Biblia católica, Juan 3:5, que ya lo leímos al comienzo, dice: en verdad te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este pasaje parte de la conversación de Jesús con Nicodemo. Enseña la necesidad de una renovación espiritual profunda, representada por el agua. El agua se refiere al bautismo y a la purificación, y el Espíritu es la acción del Espíritu Santo para poder tener vida en Dios. En verdad te digo, Jesús comienza esta frase para enfatizar la seriedad y la verdad de lo que va a decir. El que no nazca del agua y del Espíritu, esta frase no habla de dos nacimientos separados, sino de un solo nacimiento espiritual
de nuevo. El agua puede simbolizar siempre la purificación y el bautismo. Bueno, ya como para concluir, acá en la parte de atrás, en la página 18, nos hace dos preguntas. ¿Cuáles son los signos del reino de Dios? Lo que es claro para todos los evangelios es que allí donde está el reino es donde impide la justicia, la equidad, el derecho y la misericordia. Todo esto es lo que ha predicado Jesús. Sus discursos, dichos y enseñanzas, hechos, curaciones y milagros es lo que ha enseñado a hacer a sus discípulos para que ellos a su vez lo hagan con todos. La otra pregunta es: ¿quiénes pueden pertenecer al reino de Dios? Al principio parecía que solo los del linaje de Israel, descendientes de Abraham, tenían este privilegio de tener a Dios como rey y así ser un reino de sacerdotes para Dios. Pero con la llegada de Jesús, este privilegio se ha extendido a todos los que crean en Él, sean venidos del judaísmo o de las naciones. Él se identifica con el reino. El reino de Dios está en medio de vosotros y se instaura en la tierra en la medida en que la palabra de Dios es acogida por los hombres. Yo creo que con esto ya pues de pronto nos queda un poquito resumido este primer encuentro. Entonces pues yo les ruego que me disculpen un poco los errores y todo, porque la verdad pues nunca había hecho esto. Yo hasta ahora estoy aprendiendo para ser catequista, pues a comparación de mis compañeras que ya son expertas. Les ruego pues me disculpen todos los errores y todo, y ojalá que haya quedado algo claro. Vamos a finalizar con una oración que me encontré acá muy bonita. Dice: Señor, haz que no sea como la semilla en el camino. No quiero que el maligno venga y se lleve lo que has sembrado en mí. Señor, que no sea como el terreno pedregoso. Quiero tener raíces sólidas y no sucumbir ante las dificultades. Señor, haz que no sea como los abrojos. No quiero caer en tentación ni perder la paz por las preocupaciones del mundo. Señor, haz que yo sea tierra fértil y buena, donde tu palabra crezca y dé mucho fruto, y pueda yo seguir sembrando en otros lo que has sembrado en mí. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis compañeras, esto es todo, y una vez más les pido que me tengan paciencia y perdonen por todos los errores de pronto que haya cometido ahí. Bueno, muchas gracias, Dios les bendiga y una feliz noche.